que somos poquitos, así que no, la clase es corta, va a estar dividida en dos partes. En la clase de hoy vamos a hablar de estructuras de datos y en la clase que viene vamos a hablar de algoritmos. Si bien capaz todos saben acá usar estructuras de datos, todos saben usar los algoritmos, eh, pasa que hay chicos que por ahí están confundidos con cuándo usar una, cuándo usar otra, cuándo un algoritmo conviene más que otro. Em, y en las clases anteriores lo que nosotros habíamos hecho, también con los chicos ya en presencialmente y virtual acá por Zoom, lo que hemos hecho es resolver parciales. Eh, yo explicaba algunos temas, sobre algunos temas que yo consideraba relevantes y después veíamos un parcial y lo íbamos desglosando. Eh, por ahí a algunos les sirvió, que hoy no están en la clase, pero capaz a algunos les sirvió, y a otros chicos capaz que como no entendían las bases, le costaba como eh, amoldarse a lo que hacíamos en las clases esas, que era bueno explicar un parcial. Y obviamente es complicado pasar de 0 a 100, o sea, el que todavía le cuesta entender estructuras de datos, es complicado ver un parcial completo, porque bueno, hay que tener muchos conceptos ya adquiridos, por así decirlo. Así que bueno, en esta clase vamos a tratar de hablar un poco de las bases, de lo que es la materia en sí. Como les digo, va a ser una clase corta, en la medida de que obviamente no tengan consultas. Ustedes están acá para consultar, obviamente, consulten todo, pregunten. Pero esto va a estar hecho, esta clase va a ser estructuras. Eh, sí, sí, están grabadas. El otro día, bueno, no sé si Gian se los mandó al grupo que tienen ustedes de KDP capaz. Está grabado y está subido. Eh, pero bueno, como les digo, bueno, esta clase va a ser de esto. Si hay alguno que ya sabe hacer estructuras y realmente cree que no le va a servir de nada, pueden salir, ¿no? Y descansar, dormir un rato más que sábado. Los que no, bueno, los invito a quedarse. O sea, todos están invitados a quedarse, pero bueno, por ahí es para alguno ya sabe esto y no quiere verlo. Pero bueno, nunca está de más darle una mano al que todavía le cuesta un poco entenderlo. Así que bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar sobre estructuras de datos, por qué y para qué. Bueno, esto no sé si se está viendo, esperamos que no. Bueno, la definición de estructura de datos, de forma general, es forma particular de organizar información en un programa para que pueda ser utilizada de manera eficiente. Es una explicación muy ambigua, muy amplia, pero bueno, vamos a ir llevándolo a los casos que nosotros conocemos, que son los registros, los arreglos y las listas, ni por asomo son todas las que existen, son las que les enseñan en esta materia, pero bueno, es como un repertorio gigante, estas son las tres que conocen ustedes y vamos a hacer van a ser las que vamos a tratar en esta clase. Así que bueno, eh, si ya llegamos a esta instancia es porque ya sabemos que es un registro, que es un arreglo, que es una lista. Pero bueno, como les dije recién, puede darse el caso en que no tengan los conceptos todavía claros o tengan alguna duda, que es normal tener dudas, no se preocupen. Así que bueno, estamos para eso. Entonces, cuando arrancamos KDP, lo primero que vemos como estructura de datos son los registros, que es como lo más básico para representar información. A mitad de cursada vemos lo que son los vectores, que es otra forma particular de organizar información. Ya seguramente algunos sepan, otros no. Espero que todos sepan. Y después están las listas, que son otra forma particular de organizar información. Siempre, o sea, fíjense que en todas las definiciones es una forma particular de organizar información en un programa, porque nosotros hacemos programas. Cuando programamos, hacemos programas. Y que puede ser utilizada de manera eficiente, porque ya sabemos todos o bueno, ya saben de antemano cuándo usar un arreglo, y cuándo usar una lista. Eso igual lo vamos a ir viendo más en profundidad, pero bueno, esas son las tres estructuras de datos comunes, básicas que vemos
en KDP. ¿De qué están compuestas dichas estructuras? Los registros, los arreglos y las listas. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, registros. La definición es estructura que permite agrupar datos de diferentes tipos y con una conexión lógica. ¿Qué significa esto? Para el que, eh, o sea, para el que vio lo que es un registro, esperemos que todos hayan visto lo que es un registro. eh, un registro está compuesto por campos, donde cada campo tiene un tipo y el registro en sí tiene una conexión lógica en el sentido de hacemos registros que representen algo, una sola cosa. Por ejemplo, una persona, un libro, un auto. No hacemos registros de personas y autos. Hacemos un registro de personas y un registro de autos. Eso es lo que define la conexión lógica, ¿sí? Que tenga sentido, que es algo que es único y con sentido, ¿sí? Cuando representamos a una persona, representamos a una persona. Tiene su nombre, su apellido, su edad, el DNI. Cuando representamos un libro, tiene ISBN, creo que sí lo habrán visto, cantidad de páginas, editorial, autor, etc. Y las características de los registros, que por ahí esto lo han visto en la teoría, es que es compuesta, es heterogénea y es estática. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, compuesta significa que el registro, eh, o sea, cuando una estructura de datos es compuesta, significa que los datos que tiene, los datos que representa, no son todos del mismo tipo. Cuando es compuesta. Cuando es simple, significa que el dato que representa es único. En este caso, como los registros tienen campos dentro del registro de campos, es compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un campo entero, un campo de string, un campo de reales. Entonces eso lo define como compuesta, porque cada campo es de diferente tipo. Puede ser de diferente tipo, obviamente puede haber un registro que tenga todos los campos de un mismo tipo, pero bueno, en general en la definición los registros son de tipo compuesto. ¿Esto es importante? Sí, es importante porque para el que apruebe el parcial va a tener que dar un final, y esto es muy importante saberlo porque estas son preguntas de final, pero que son importantes también entenderlas ahora como concepto de lo que es un registro. Entonces, es compuesto. Siempre recuerden que los registros son compuestos, no existen registros simples. Después es heterogénea y es estática. Bueno, heterogénea es porque... No, disculpen, me equivoqué. Me voy a... Me voy a... eh, Me voy a retar a mí mismo. Disculpen, compuesto no es lo mismo que heterogéneo y lo mismo que... O sea, compuesto, la definición de compuesta es, la definición, es heterogénea, en realidad. Es porque es heterogénea. Discúlpeme, me equivoqué. Todo lo que expliqué recién es porque es heterogénea, ¿sí? Heterogéneo es porque sus campos son de diferente tipo, ¿sí? No son de un solo tipo. Eso es heterogénea. Eh, Compuesta es porque tiene varios datos dentro de sí misma. Dentro de la estructura hay varios datos, ¿sí? No es un solo dato. Por ejemplo, un entero, un número entero, es simple porque solamente almacena un solo valor. Eh, los registros son compuestos, discúlpeme por haberme equivocado, dormí 4 horas, pero igualmente no es justificación. Es compuesta porque dentro de sí misma hay varios campos y no representa un solo valor, representa varios. En este caso, un registro puede tener 10 campos, puede tener 5 campos, puede tener 4 campos, 3 campos, por ende es compuesta, porque la cantidad de datos que tiene o que representa no es uno solo. Es heterogénea, como les dije recién, porque los campos no son de un mismo tipo. Pueden haber un campo nombre, un campo nombre que es de tipo string, un campo edad que es de tipo entero, por ejemplo. Entonces no son del mismo tipo. Y es estática porque no puede. Nosotros cuando hacemos un registro, que ahora lo vamos a ver igualmente en detalle, pero bueno, esto es una definición más o menos por arriba. Nosotros cuando definimos un registro lo hacemos siempre de manera, o sea, a la hora de hacer el código, por así decirlo, cuando compilamos el código, cuando lo ejecutamos, ustedes lo ejecutan en la compu, es en compilación que se define el tamaño del registro.
Entonces estática es cuando el tamaño no va a variar durante la ejecución del programa, digámoslo de una forma. Nosotros definimos el registro, entonces ese registro va a ser ese registro para durante toda la ejecución del programa. No es que le podemos agregar un campo más, por ejemplo, no es que decimos, bueno, a este registro le agrego durante la ejecución, digo, uy, me faltó un campo, se lo agrego. No, no se puede. El campo, o sea, el registro tiene esos campos van a ser durante toda la ejecución del código. No se puede agregar ningún campo, no se puede eliminar ningún campo, por ende es estático. Ahora lo vamos a ver igualmente en detalle, pero bueno, esa sería la definición de registro y las características que tiene. Que las tienen que saber. Es importante que las sepan porque, bueno, son preguntas de final y son recurrentes que las hagan. Bien, ¿cómo se crea un registro en Pascal? Definimos el tipo, la zona del type, recuerden que es para definir los tipos, eh, y hacemos lo que muestro acá en pantalla, básicamente. En este caso lo que estoy haciendo es representar a una persona. ¿Por qué represento una persona? Y porque sé que todas las personas tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos un DNI y tenemos una edad. A menos que alguien no lo tenga, que lo dudo mucho, todos lo tenemos. Entonces, un registro es esto, básicamente. Es representar un elemento del mundo real en un programa. En este caso estoy representando una persona. Podría representar un libro, podría representar, no sé, un libro, un auto, por ejemplo, marcas o sea, un auto que tenga marca, que tenga cantidad de ruedas, que tenga cantidad de puertas, por ejemplo. Los registros se usan siempre para esto, para representar un elemento del mundo real en el programa. En este caso estoy representando una persona. ¿Por qué? Porque yo sé que las personas tenemos unas características comunes que todas las personas tenemos, por ende las represento como un registro, porque yo sé que todas las personas tenemos DNI, todas las personas tenemos nombre, apellido y todos tenemos edad. Si vemos, el registro se define por la palabra clave record, de registro, y dentro del registro tenemos los diferentes campos, ¿sí? Tenemos el campo DNI, tenemos el campo nombre, el campo apellido, el campo edad. Es sencillo, simplemente le decimos a este registro, bueno, este registro va a tener un DNI, un nombre, un apellido y una edad. Ya está. El que quiere utilizarlo, que lo utilice, pero bueno, va a contar con estas cuatro cosas. Así definimos un registro. Recuerden, un registro es un elemento del mundo real pasado al programa, por así decirlo. Está poniendo nervioso esto. Ahí está. Eh, Así que básicamente eso sería como un registro y cómo lo definimos. ¿Y cómo lo utilizamos ahora? Sería la pregunta. Bien, en la zona de var, de las variables, definimos la variable persona de tipo persona. Esto es algo que hago yo, por ahí algunos hacen P de tipo persona en la zona esta de declaración de variables. Yo lo hago persona de tipo persona. Fíjense que persona, la variable la defino con minúscula y el tipo lo defino con mayúscula. Eso es una recomendación mía, se los recomiendo que lo hagan para que no se confundan, porque hay gente que le pone P de tipo persona o PER de tipo persona, y bueno, por ahí se confunden. Yo les recomiendo esto porque es lo bastante más, o sea, es legible. Y fijemos, bueno, veamos cómo vamos cargándolo, cómo lo vamos utilizando al registro. Lo definimos, primero hay que definirlo siempre. Recuerden, esto acá solamente declaramos el tipo, esto es declarar un tipo, acá no interfiere la memoria, acá solamente declaramos el tipo. Le decimos a nuestro programa, che, acá va a haber ese tipo, en mi programa lo pueden utilizar, básicamente. Es lo único que le decimos a nuestro programa, ¿sí? Cuando nosotros declaramos la variable, acá ya entra en juego la memoria, que bueno, eso ya es un tema del último capítulo, pero bueno. Es importante hacer esto, ustedes no pueden usar directamente persona de acá, siempre tienen que declararla en la zona de variables, y en este caso le digo que bueno, la variable persona va a ser de tipo persona. Bien, ¿cómo cargo datos en el registro? En esta variable de tipo registro persona. Fácil, llamo a la variable persona y accedo a su campo DNI, y le cargo el valor 123. Ya está, se solucionó, listo, no hay nada más que hacer. Es así siempre, siempre va a ser así, así que bueno, es esta la forma en que se accede a un registro y cómo se actualiza el valor. Es acceso mediante nombre, campo, nombre y campo. Obviamente siempre los
traten de que el valor que van a guardar sea del mismo tipo que el campo. No pueden poner en un DNI un nombre porque bueno, va a romper el programa. Pero bueno, en este caso, de antemano yo sé que el DNI va a ser un número, porque lo definí acá como un entero, entonces le guardo un numerito. Y así sucesivamente con todos los campos de este registro. En persona.nombre guardo el Pepe, en persona.apellido guardo el Pepito, supónganse que alguien se llama, tiene el nombre Pepe y apellido Pepito, y persona, la edad es 65 años. Esa sería la forma más común, la forma normal de acceder a un registro y actualizar sus campos. Después, bueno, están los algoritmos de cómo cargar el vector, de cómo cargar, perdón, un registro, pero bueno, eso va a ser algo que vamos a charlar en la siguiente clase, porque como les digo, si no sería muy extenso esto, y creo que con un ejemplo ahora para entender por lo menos cómo se accede al campo y cómo se pone un valor, es suficiente, porque si no vamos a entrar en detalles de cómo hacer un algoritmo y por ahí es mejor verlo gráficamente que, que hablarlo así en el aire. Así que por eso esta clase va a ser de esto más que nada, charlar un poco sobre los registros, sobre las estructuras de datos, cómo utilizarlas, cómo cargar algún valor básico, y ya después vamos a charlar en la siguiente clase los algoritmos de cómo cargarlo, de cómo se cargaría, cómo debería ser el algoritmo para cargar un registro. Pero bueno, no escapa de esto en realidad. Los algoritmos siempre recuerden que son llevar algo que es simple, o sea, un algoritmo es una secuencia de pasos para realizar una solución, o sea, es así. Y lo que hacemos en los algoritmos es de lo básico, o sea, lo básico que es esto de cómo cargamos los datos de una persona, los llevamos a una función, a un método, y, y bueno, nada, es eso básicamente un algoritmo. Es lo que ya hacemos, bueno, complejizarlo un poco más, o sea, no complejizarlo, casi siempre es modularizarlo para que tener el programa separado en partes y que sea más legible. Entonces hacemos un algoritmo, un registro, perdón, un módulo, ya sea una función o un proceso, que haga tal cosa. Bueno, ahí tenemos un algoritmo. En este caso, el algoritmo es es cargarle los datos a una variable de tipo persona, que es de tipo registro. Es eso, simplemente lo que hacemos en este algoritmo. Pero bueno, podría ser un módulo tranquilamente, que ya sabe hacer módulos buenísimo. El que no, bueno, lo invito a que lo empiece a ver o repasar de la teoría, para así la siguiente clase ya eh, lo tiene más digerido, por así decirlo. Y una forma de verlo, bueno, es esta que tenemos acá a la derecha. Es como, por así decirlo, un Excel, no sé si alguna vez usaron Excel, es esto. Básicamente, tenemos la o sea, la variable persona, donde tiene su campo DNI, su campo nombre, su campo apellido y su campo edad. Si lo quieren ver de alguna manera, podemos hacer lo siguiente, que el DNI es 123, el nombre es Pepe, el apellido es Pepito y la edad es 65. Así es, esto es lo que hace un registro, básicamente. Es como representar esto, básicamente. Representan esto. Una persona tiene un DNI, en este caso 123. Una persona tiene un nombre, en este caso es Pepe. Una persona tiene un apellido, en este caso es Pepito. Y una persona tiene edad, que es 65 años. Que, obviamente, nosotros lo vemos en código así, lo vemos de esa manera, que hacemos esto, persona.ni 123, persona.nombre es igual a Pepe. Pero bueno, internamente, si ustedes lo quieren representar de alguna forma en su cabeza, lo pueden ver de esta manera. Es una persona que tiene un DNI 123, un nombre Pepe, un apellido Pepito y una edad 65. Así se vería un registro, ¿no? Como deberían de pensar un registro. Eh, Así que bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? Por más sencilla que parezca, créanme que es mejor sacársela ahora que llevársela con ustedes al parcial del sábado que viene. O sea, una duda cualquiera de registro. No tenemos que saber de registros. Después vamos a ver vectores, vamos a ver listas. Pero en cuanto a registros, si alguien tiene alguna duda, si ya todos lo saben hacer buenísimo, realmente por ahí hasta es más de lo mismo. Pero bueno, por ahí si alguien tiene alguna duda, es válido. Bueno, recuerden que esto es para preguntar, no se preocupen, no lo voy a retar, nada, no va a pasar nada a otro mundo. Simplemente tiene una duda, la resolvemos y se acabó. No- Pero bueno, cualquier cosa después volvemos. Em,
No, acá. ¿Cuándo utilizar registros? Bueno, los registros se deben utilizar siempre que existe información que se pueda agrupar lógicamente. Por ejemplo, cada alumno tiene nombre, apellido, nota y legajo. Sencillo. Por eso les digo, los registros es hasta redundante explicarlo porque creo que o sea, casi todos los entendemos en esta etapa de la materia. Pero bueno, era por si algunos tenían alguna duda, es para esto. O sea, siempre que haya información que tenga sentido agruparla, le hacemos un registro. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, es algo que probablemente se repita con el tiempo y si no hiciéramos registros, tendríamos que tener, por ejemplo, supongamos que no usamos registros, ¿no? Y sabemos que cada alumno tiene nombre, apellido, nota y legajo. Bueno, tendríamos que tener cuatro variables, definir cuatro variables, nombre, apellido, nota y legajo. Es tedioso, funciona así, pero es tedioso, es poco legible, es poco intuitivo. Entonces los registros nos dan esta solución. Bueno, agrupemos lo que tenga sentido agruparlo, agrupamos, lo metemos ante un registro. ¿Sí? Siempre traten de tener todo lo más separado posible. ¿Qué quiero decir? Si saben que van a trabajar con alumnos y con profesores, s- traten de hacer alumnos y profesores separados. Por más que vean que haya cierta coherencia para agruparlos, por ejemplo, no sé, le dice, cada alumno tiene nombre, apellido, nota y legajo, y cada profesor tiene nombre, apellido, legajo y sueldo que gana. Traten de no agrupar, traten de no hacer cosas raras, porque por ahí he visto que algunos ponen alumno y profesor de tipo registro y no sé, medio raro. Traten de siempre tratar de dividir los problemas. O sea, si hay alumnos, representen los alumnos por un lado, si hay profesores, representen los profesores por un lado, y si ven que pueden hacer un registro en común, por ejemplo, persona que tenga nombre, apellido y edad, perdón, nombre, apellido y legajo, y después los pueden reutilizar en profesor y en alumno, bueno, lo hacen. Pero en primera instancia, lo que les recomiendo que hagan es siempre separar las cosas. Y después, bueno, si pueden refactorizar y hacer una mejor solución, háganlo, pero en primera instancia siempre traten de tener las cosas separadas, ¿sí? Si tienen alumnos para representar, por más que compartan información con profesor, por ejemplo, traten de hacerlos separados, no los agrupen, ¿sí? Porque es bastante tendencioso a equivocarse ese tipo de soluciones. Así que bueno, dudas de registros, bueno, la duda que tengan. Si hay algo que piensen si se puede hacer o no se puede hacer, lo que quieran, pueden preguntarlo ahora. Si no, bueno, pasamos creo que siente es arreglos. Sí, arreglos. Si hay alguna duda, si no, no pasa nada. Sigamos. Si nadie responde, lo tomo como que si no hay dudas, así que tranqui, no se preocupen. No. Bien, vamos al siguiente, entonces, la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de los arreglos ahora, de los vectores, de los arrays. La definición, en términos generales, después obviamente hay más cosas para charlar, pero en términos generales es un espacio en memoria continuo que puede ser operado por posición, o sea que es indexada. Características, es compuesta, homogénea y estática. Bueno, vamos a empezar por el más sencillo, porque es homogénea, porque cuando nosotros definimos un arreglo o un array, todas las posiciones, por alguna forma, por así decirlo, son del mismo tipo. Por ejemplo, no podemos representar un array de enteros y strings. O sea, decir que un array va a tener en cada campo un entero y un string. Es imposible. O sea, si bien hoy por hoy existen soluciones a ese tipo de problemas, no es recomendable, porque se vuelve también, como les digo, tendencioso a problemas. Así que por ahora, y capaz lo vayan a utilizar durante toda su formación, es que todos los arreglos son homogéneos, ¿sí? Que cada posición del arreglo es de un tipo definido, previamente definido. En este caso, si por ejemplo definimos un vector de enteros, en cada posición del vector va a haber un número entero. Es imposible que definamos un vector de enteros y en una posición le pongamos un string.
Técnicamente es imposible, prácticamente es imposible, porque ustedes cuando quieran poner en una posición donde tiene que ir un entero, un string, revienta el programa. O sea, revienta el programa, revienta todo, básicamente. Es estática porque una vez nosotros definimos cuántas posiciones va a tener el vector, no puede crecer durante la ejecución del programa. ¿Sí? En los vectores se caracterizan por esto. Son beneficiosos en algunos sentidos, tienen desventajas en algunos otros. Eso después lo podemos charlar. Eh, que sea estático, bueno, tiene esto, de que una vez definido, se reserva la memoria para ese vector y no puede crecer más. No puede ni crecer ni achicarse, o sea, solamente se pueden modificar los campos, pero no puede crecer en tamaño o disminuir en tamaño. Si nosotros definimos un vector de 150, van a ser 150 posiciones. Y es compuesta por el tipo el tipo array en sí. El tipo arreglo es compuesto, porque es a mi definición, es compuesto porque nosotros tenemos dos tipos de datos, los simples y los compuestos. Los simples son los que, como les digo, pueden representar un solo valor. Normalmente es un entero, un carácter o un entero, pongámoslo ahora como definición, o un byte, por ejemplo. Eh, es compuesto, a diferencia del simple, cuando es compuesto significa que la- pue- pueden tener, pueden representar n cantidad de valores o n cantidad de datos. En este caso, un arreglo puede representar n cantidad de datos dependiendo de la dimensión física. ¿Sí? Si recuerdan la palabra dimensión física, es la dimensión del vector. Entonces, es compuesta por este mismo principio, ¿no? De que tiene 150 posiciones, por ejemplo, un array de 150, y en cada posición puede representar un valor diferente. Obviamente todos de un mismo tipo, pero el valor que tiene en cada campo puede ser diferente. Entonces, esto lo caracteriza por compuesto. Bien, ¿cómo creamos un arreglo? Creo que también todos sabemos hacerlo, pero bueno, para el que no sepa, definimos en la zona de tipos un vector de enteros que va a ser un tipo array. En este caso lo definí de 1 a 9. Ahora vamos a ver por qué. Y que este array va a ser de tipo entero. Vemos que la dimensión física es desde hasta, en este caso va de 1 a 9. Y el tipo de dato del vector en este caso es un entero. Ustedes pueden definirlo con el tipo de dato que quieran. Eso es lo bueno que tiene la programación, ¿no? Que casi las combinaciones son casi ilimitadas. Digo casi porque, bueno, existen algunas limitaciones, pero en su mayoría es casi ilimitado. Ustedes podrían poner que en vez de ser de tipo entero, podrían decir que es de tipo string, pueden decir que es de tipo registro, por ejemplo, pueden decir que es de tipo otro vector, pueden decir que es de tipo lista, pueden decir lo que quieran ustedes, porque el tipo, ustedes pueden representar lo que quieran, básicamente. Entonces, en el tipo de dato, ustedes van a poner el tipo de dato que se adecue a su problema. En este caso es de enteros, porque bueno, vamos a representar números enteros. Pero podría ser también de tipo registro, porque quieren representar personas. Puede ser de tipo lista, porque bueno, quieren hacer algo que todavía no saben hacer, pero en un futuro van a aprender. Pero bueno, básicamente es esto, ¿sí? Un vector es, en su definición, como lo acabo de decir recién, es en memoria, posiciones continuas. En este caso, por ejemplo, vamos a almacenar 9 posiciones de memoria, supongamos. Y en cada posición de memoria van a haber números enteros. Y después, bueno, obviamente lo tenemos que definir en el programa principal, vector de enteros de tipo vector de enteros. En memoria, ¿cómo se ve en memoria el vector de enteros? Mostrándoles el ejemplo anterior. Una vez se declara la variable, en memoria se vería algo así. Recuerden que, esto se los digo ahora para que se lo lleven también para el final cuando tengan que dar. Acá no están, acá están declarando el tipo, acá están declarando la variable. Recién en este paso es que se ocupa espacio en memoria, o el lenguaje reserva espacio en memoria. Recién es en esta instancia, ¿sí?
Capaz ya lo vieron, por ahí ya lo vieron, creo que lo ven en el capítulo 6 por ahí, o en el 5 no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, en este paso es que es donde se ocupa memoria. Por las dudas que se lo pregunten, siempre en este paso. En este paso están declarando un tipo. Bien, se declara la variable, en memoria se vería algo así. La posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, 8 y 9. Los valores en su interior representan basura en primera instancia. El lenguaje reserva la memoria, es nuestro trabajo limpiarlo. Bueno, esto es lo que siempre dicen los profesores de la basura en las posiciones, o sea, cuando declaramos una variable, declaramos un vector, que hay que limpiarlo. Bueno, justamente hay que limpiarlo por esto, porque el lenguaje se encarga de reservar la memoria para ese array, en este caso, bueno, en este caso es un array, pero bueno, muy probablemente ese espacio de memoria algo tenía en su interior, porque obviamente la memoria se va utilizando y se va, a medida, se está utilizando a medida que se necesita y se va eh, soltando, por así decirlo, a medida que ya no se necesite. Y nadie te asegura de que el que dejó de usar ese espacio en memoria te lo haya limpiado. Entonces usted declara un array, por ejemplo, de enteros y capaz que lo recorren y ven números. Dicen, che, pero ¿cómo te va a tener números si yo no le puse ningún valor? Bueno, es porque en ese espacio de memoria antes había números, había algún dato y bueno, hace que pasen este tipo de cosas, ¿no? Por eso siempre hay que inicializarlos en algunos casos, en otros casos no. Y es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se debe limpiar un vector? La respuesta corta es siempre, siempre que puedan limpien el vector. La respuesta larga es depende. Obviamente las dos son cortas, pero bueno, es el chiste. Eh, ¿Por qué siempre y por qué depende? Bueno, siempre que declaren una variable, siempre que declaren un vector en la zona de las variables, eh, siempre va a haber basura, ¿sí? Y más, o sea, seguramente más de uno de ustedes lo ha hecho ya de manera implícita, de que cuando va a utilizar una variable para contar números, le pone un cero ya para arrancar. Le pone, bueno, acá se quería sumar números, bueno, le pongo un cero por las dudas. Bueno, fíjense cómo lo hacen, por qué lo hacen con una variable, por qué no lo harían con un vector. Del mismo modo, depende, porque hay veces que ustedes dicen, bueno, yo en esta variable voy a escribir algo, no necesito meterle un cero en un principio. O sea, por ejemplo, cuando van a trabajar con, no sé, una edad. Fíjense que cuando ustedes cargan la edad desde teclado, no lo inicializan en la variable. ¿Y por qué no la inicializan? O sea, ¿por qué no le ponen un cero? Y porque saben que lo que va a haber, lo que hay en esa variable, por más que sea basura, la van a sobreescribir. Entonces, la respuesta corta es siempre, se los recomiendo, o sea, no se los recomiendo, es como opcional. Lo que les recomiendo sí es que, depende del caso, tomen la decisión ustedes. Y acá les traje dos casos que o sea, son de los cuales son de los más importantes eh, para inicializar un vector. Si es de tipo entero y sabemos que debemos contar en sus posiciones, se limpia el vector. Esto es el famoso vector contador del que todos hablamos, que nos traen dudas de cuándo usarlo, cuándo no. Bueno, imagínense un mundo sin vectores. Los invito a que no usen más vectores, que usen solamente variables. Ahí van a entender por qué los vectores contadores, los vectores son, en realidad por qué los vectores son tan importantes. Porque imagínense que no existen los vectores y tienen que representar los 31 días del mes. Y tienen que poner variable 1, variable, 31 variables, una. Y todos tengan un identificador día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. O sea, un mundo sin vectores es un mundo triste, un mundo sin color. Un mundo con vectores es un mundo feliz, con colores, con arcoíris. Si tienen dudas de cuándo usar vectores contadores, bueno, hagan la inversa a eso. No usen vectores. No usen vectores en general. Van a ver que siempre, cuando no usan vectores, de una forma u otra van a tener que representar lo que les piden.
Por ejemplo, les dicen, van a haber 150 empleados. Bueno, no hagan un vector, hagan 150 variables. Cuando terminen de hacer ese ejercicio van a agradecer que existan los vectores porque si no van a estar haciendo 150 variables diferentes que después para cargarlo en memoria, o sea, para cargar ese programa va a ser un dolor de cabeza porque imagínense, tienen que acceder variable por variable, es una cosa horrible, no lo hagan, pero bueno, yo a veces capaz que la definición de por qué usar un vector contador a veces es complicada de darla, pero bueno, hagan lo contrario entonces, hagan todas las variables necesarias. Van a ver que siempre por A o por B van a terminar recayendo en un vector. Entonces, bueno, el primer punto es que si es de tipo entero y sabemos que debemos contar, bueno, inicialícenlo, limpien el vector, pongan todas sus posiciones en cero. Si es de cualquier otro tipo y sabemos que lo vamos a cargar de información, no es necesario. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos dicen van a haber 150 empleados y van a ser 150 empleados, bueno, ¿para qué lo vamos a inicializar en cero si cada posición la vamos a sobreescribir? Lo mismo que hacen con una variable, que hay veces que dicen no la necesito inicializar porque sé que después le voy a meter un valor adentro. De la misma manera, piénsenlo como una variable, perdón, como un vector. Un vector no es más que digámoslo de alguna forma, de muchas variables juntas. Y lo que ustedes hacen con las variables se traslada también a los vectores. Por ahí capaz que confunde un poco, obviamente, porque uno dice, bueno, pero esto es un vector, no es una variable. Bueno, pero a fines prácticos, los dos hacen lo mismo. Solamente que usamos vectores cuando queremos representar mucha información y usamos variables cuando queremos representar una sola información. Por ejemplo, un nombre, no vamos a hacer un vector nombre con una sola posición de tipo string para cargar un nombre nomás en una posición del vector. Eso es obvio. Hacemos una variable sola y listo. Pero lo mismo que hacen con las variables, trasládenlo a los vectores. Van a ver que la vida se vuelve más sencilla. Hay una excepción al caso anterior. Es que si vamos a trabajar con dimensión física y lógica, que es donde empieza el dolor de cabeza, en ese caso se respeta el enunciado. O preguntan. Sí, pregunten, siempre pregunten. No se queden con mi única explicación. Pregunten. ¿Por qué? Porque cuando trabajan con dimensión física y lógica depende cuál es la condición de fin. ¿Sí? Si ustedes le dicen, no se suele ver en parciales, pero bueno, también por ahí están haciendo la práctica y les pasa que en la práctica lo ven, por ahí ven que dice cargar, le van a dar una dimensión de 150 elementos, ¿no? O sea, con un vector de 150 elementos tienen que hacer, con 150 posiciones. Bueno, ustedes saben que no se va a llenar, porque se los dice el enunciado, les dice, bueno, el vector no se va a completar, no se va a llenar de información. Eh, Hasta que se lea el -1, ustedes tienen que leer información y dejar el vector cargado hasta esa posición, o sea, hasta la dimensión lógica. O sea, toda la dimensión lógica que ocupe esa carga de valores. Bueno, ahí depende lo que diga el enunciado, es lo que ustedes van a hacer, porque por ahí les dice el enunciado, eh, una vez que se deja de leer valores, eh, no sé, no leer más, o sea, una vez que se lee el -1, no leer más valores. Bueno, ahí ustedes van a tener que ver cómo lo solucionan. Normalmente el enunciado les dice, una vez que se lea el -1, bueno, pueden poner el -1 cuando se dejó de leer valores. Eh, Ese tipo de representaciones las van a hacer, o sea, esta excepción la van a hacer cuando el enunciado les dice que el vector no se va a cargar por completo. Porque si no se va a cargar por completo, significa que en algún momento va a terminar. Obviamente ustedes van a tener la dimensión lógica, que es la que les va a dar la condición de que terminó, ¿no? Porque van a decir, bueno, tengo una dimensión lógica en 130 de 150. Bueno, en ese caso, ¿me guío por la dimensión lógica o también inicializo en cero todas las posiciones? Bueno, por eso les digo que en esos casos donde el vector no se va a llenar por completo, pregunten o bueno, trabajen con la dimensión lógica. Creo que hay un ejercicio de esos en la práctica, pero bueno, son cosas que no se ven en parciales, no se suelen ver en parciales. No digo que no lo van a ver porque obviamente es un 50-50, o sea, puede pasar cualquier cosa en el parcial. Pero bueno, hay ejercicios que pasan este tipo
les aparece este tipo de problemas, ¿no? Que tienen que trabajar con la dimensión lógica y bueno, por ahí le dicen, bueno, no trabajen con la dimensión lógica, trabajen con el vector. Bueno, cuando lea al menos uno significa que ya no hay más valores. Por ejemplo, me acuerdo haberlo hecho en la práctica en su momento, así que por ahí sigue estando, capaz ya no está más. Pero bueno, eh, respeten el enunciado, siempre respeten el enunciado, obvio. En caso de que les pase esto, de que tienen que trabajar con dimensión física y lógica, pregunten. O sea, siempre, obviamente, la condición va a ser hasta la dimensión lógica, o sea, hasta el valor de la dimensión lógica. Hasta ahí van a recorrer el vector. Pero bueno, por ahí si lo inicializan, se pueden ahorrar un dolor de cabeza. eh, pero bueno, como les digo, esa es una excepción al caso, una excepción muy rara, pero bueno, siempre trabajen con la dimensión lógica. Ahora después, si quieren, lo charlamos bien en profundidad. Sí. Bueno, ¿cómo se carga un vector? Depende totalmente del enunciado. Si se requiere cargar de manera completa, se utiliza un for y a medias un while. Si nosotros tenemos un vector de 200, por ejemplo, y nos dicen que van a haber 200 empleados, bueno, cargamos las 200 posiciones con un for. Ahora, si nos dicen que tenemos un vector de 200 que no se va a llenar, bueno, trabajen con un while, porque ustedes no saben cuántos empleados se van a cargar. Ustedes, o sea, ustedes como precondición les dicen, el vector es de 200, pero no vamos a utilizar las 200 posiciones. Lo han visto, seguramente lo han visto en la práctica. En ese caso son un while. Obviamente esto no suele aparecer en parciales, se lo vuelvo a repetir. Esas son cosas de práctica, pero bueno, como esta es una clase más del estilo de práctica para el que todavía está, el que está dando como, para que está terminando de entender todo, es importante que lo explique. Por ahí para alguno, como les digo, es una boludez, pero bueno, es importante que todos lo entendamos. Así que bueno, si se requiere cargar de manera completa, se utiliza un for y a medias un while, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, ahí puse un ejemplito medio chiquito de cómo almacenar un valor en una posición. Vector enteros en la posición 1 es igual a 3. Entonces ahora en la posición 1 de ese vector, de esa posición de memorias que les mostré recién, ese dibujito, en la posición 1 va a estar el 3. Es como un ejemplito chiquito para que lo vean, porque si no, nos tenemos que hacer poner a ver el algoritmo de cómo cargar, explicar paso a paso y esto no se termina más. Bien, ¿cuándo utilizamos un vector? Un vector debe ser utilizado cuando de antemano sepamos la cantidad de elementos que debamos representar. Por ejemplo, cargar 500 empleados, verificar los 31 días del mes, 7 días de la semana, etc. Esto es muy importante porque estos sillas de parcial, que no sé cómo habrán sido estos parciales que les han presentado, pero siempre pasa, o suele pasar, de que nos preguntamos cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Si de antemano sabemos la cantidad de elementos que tenemos que representar, y son muchos, porque obviamente si le dicen, no sé, dos variables, o sea, si es, no sé, le dicen algo, o sea, si la representación es sencilla, no sé, eh, un nombre y un apellido, ponele, no vas a hacer un vector. Pero si tienen que representar n cantidad de elementos, ya sean 10, 20, 30, 10.000, lo que sean, vayan por un vector siempre. Siempre de antemano que sepan que tienen que cargar una cantidad de elementos n, hagan un vector. Siempre. Siempre, 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 siempre. En los parciales y en las prácticas. Siempre. Y esto sirve mucho porque uno cuando ya entiende esto, en su cabeza se imagina cómo va a arrancar el parcial, qué tiene que describir en los tipos. En este caso, por ejemplo, en la zona de type vas a sí o sí definir un vector. Después lo que hagas con ese vector, lo harás, o sea, verás lo que haces con ese vector. Pero de antemano ya sabes que vas a tener que definir un vector porque te están diciendo que hay 100 empleados. ¿Sí? Después vamos a ver la contracara de esto, que son las listas, porque, o sea, las listas se trabaja de manera diferente. Pero bueno, cuando de antemano sepamos la cantidad de elementos que debamos representar, utilizamos un vector. Y los ejemplos, bueno, están ahí a la vista. Bueno, dudas de vectores, hay algo que lo expliqué mal y quieran que los vuelva a explicar por ahí. Alguna cosa me trabe un poco y sí. Si no, pasamos a las listas, que sería lo último, y ya después la clase que viene trabajamos con todos los algoritmos y voy a tratar de hacer algo más animado porque esto de que es así todo muy de esta forma, así de mostrar y que, o sea, que ustedes no puedan hacer nada más que ver, es como medio aburrido.
Así que vamos a ver si podemos meter un poco de animación. Así que bueno, veo que no hay dudas, así que si no hay dudas, pasamos a las listas. Igual los dejo 5 segundos acá, así que pregúntenme tomar agua mientras porque se me seca la garganta. Yo tengo una, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Decime. Em, Porque hay un ejercicio que, bueno, que busca un número en un vector Sí. y lo hace de forma ordenada, pero después hay varias maneras más, como manera más eficiente, manera mejorada, y quería saber si solamente la primera, que no es tan eficiente, estaría bien hacerla en parcial. ¿Vos decís en búsqueda de un elemento? Sí, sí, que la más eficiente sería búsqueda Orde- binaria, si no me equivoco. Bien, bien. Eso es lo que yo quería charlar en la siguiente clase, pero que está muy bien traerlo en este momento porque también dudas de vectores. Eh, Eso va a depender totalmente del enunciado y de cómo a vos te presente el vector. Porque, por ejemplo, la búsqueda binaria solamente se puede aplicar si y solo si el vector está ordenado. Si el vector está desordenado, no se puede aplicar la búsqueda binaria. Por ende, si vos intentás hacer una búsqueda binaria en un vector desordenado, no va a funcionar, va a ser súper ineficiente, o sea, va a ser cualquier cosa. El algoritmo no funciona. La búsqueda binaria, a vos te dicen, vos tenés que ser lo más eficiente posible y te dicen el vector está ordenado. O sea, vos de antemano ya te dicen que el vector está ordenado, usás búsqueda binaria, sí o sí. No Ok, vale. O sea, por ejemplo, si a vos te dicen que está ordenado y haces una búsqueda secuencial y estás en problemas, porque que a vos te den como precondición de que, que el vector va a estar ordenado, te ayuda a aplicar el algoritmo correcto. En este caso, la búsqueda binaria va a ser si está ordenado. Si está desordenado, bueno, vas a tener que hacer una búsqueda secuencial. Y si no, lo ok, que puedes hacer es ordenar el vector y después buscar, o sea, aplicar la búsqueda binaria. Son diferentes aplicaciones, o sea, son diferentes aplicaciones en el sentido de cómo la aplicás. O sea, hay gente que prefiere ordenar y después aplicar búsqueda binaria, y hay gente que, bueno, directamente busca con una búsqueda secuencial. No sí, sé en yo. no sé si responde tu pregunta a eso o querés que Sí, indaguemos sí, un poco genial. O más. sea que en los ordenados directamente usa la binaria, que es la más eficiente, Exacto. y si está desordenado, la secuencial sería, ¿no? La más básica. Claro, sí, exacto. Como te digo, depende mucho porque eh, si te dicen, o sea, si el enunciado, por ejemplo, te dice, ordene el vector este y después busca un elemento, por ejemplo, creo que lo he visto en alguna práctica que lo han puesto, bueno, ahí aplicas el algoritmo de ordenación y después aplicas el algoritmo de búsqueda binaria. No son cosas Ok, que se toman no se suele ver en parcial ese tipo de problemas. Por ahí sí lo que te pueden presentar en parcial es aplicar la búsqueda binaria en un vector que ya está ordenado de antemano. ok, Pero bueno, no, en cuanto a parcial no se suele ver. Ordename un vector y después buscame con binaria. Normalmente o buscas con binaria o me lo ordenás, pero no las dos cosas. No se suele ver, como te digo, capaz que este parcial decidieron hacerlo y bueno. Pero bueno, es así. Así que bueno, esa es como la regla. ¿Está ordenado? Búsqueda binaria. ¿No está ordenado? Haces una búsqueda normal. Así sería. vale, gracias. Nada. Sí, sí. Ahora un segundito. Denme un segundito que me están llamando. Ya vuelvo un segundito más. Disculpen. ¿Se me escuchan?
Sí, hace mucho. Bien. Bien, pronto Chino. Siempre que en la consigna aparezcan varios contadores, ¿es obligatorio usar vector? ¿O con hacerlo con variables alcanza? Más que nada para saber si es inválido. Si en la consigna eh, vos entendés que hay que contar, creo que como te lo expliqué recién, hacelo sin vectores y hacelo con vectores. Fíjate la diferencia abismal que hay entre una solución y la otra. Cuando vos no aplicás vector contador, lo que suele pasar es que el código se vuelve menos intuitivo. Tenés que tener, por ejemplo, no sé, tenés que contar en cinco turnos diferentes la cantidad de alumnos que hay en cinco turnos diferentes. Bueno, haces cinco variables, turno uno, turno 2, turno 3, turno 4, turno 5 de tipo entero. Si es de turno uno voy a la variable turno uno y le sumo uno. Si no, si es de turno 2 voy a la variable 2 le sumo uno. Si es de turno 3 voy a la variable... Es un dolor de cabeza. Por eso los vectores contadores te dan esa solución, de que, bueno, si el alumno es de turno uno vas a la posición del vector uno y le sumas uno. Sería como la, la mejor respuesta que te puedo dar. Si vos sabes que tenés que usar, o sea, si la consigna te dice, o sea, intuye que tenés que hacer vectores contadores y usas variables, puede ser que te desaprueben, porque no estás aplicando un, una estructura fundamental para representar esos contadores que vos decís, tipo, en vez de hacer o sea, en vez de hacer, si para mí un alumno viene y me dice, no, no sé hacer vectores contadores, hice cinco variables, eh, y bueno, me lo pensaría. O sea, creo que está más para desaprobar que para aprobar. Por eso siempre traten de apréndanse cómo usar vectores contadores porque pueden definirle la nota del parcial. Y siempre que haya vectores contadores, inicialícenlo. Como inicializan una variable para sumar, como las variables que hacían para sumar, eh, no importa. Lo mismo para vectores. Si inicializan una variable, ¿por qué inicializarían un vector? Cuando la ponen en cero para después sumarle un valor adentro de esa variable, para ir contando entre una variable. Lo mismo pasa con los vectores. Solamente que en los vectores los vemos, o sea, lo vemos por posiciones. En cambio, una variable la vemos por esa variable misma. ¿Sí? Siempre inicialícenlos, porque si no es también puede ser un error grave no inicializar un vector. Eh, Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda de eso, sobre vectores. Esto de control remoto. No sé. Bueno, vamos a pasar a listas ahora. No sé si... Bueno, veo que no, así que vamos a pasar con listas. Definición. Elementos sin orden aparente en memoria que se generan de manera secuencial y bajo demanda. Cada elemento se conoce como puntero que contiene un dato y la posición al siguiente elemento, puntero. Acá viene la definición teórica que todos odiamos, que decimos, che, pero ¿qué es un puntero? ¿Qué es eso de manera secuencial? ¿Qué es eso de bajo demanda? O sea, que no se entiende nada. Bueno, suele ser, sí, un poco tediosa la teoría, pero es la que nos da el conocimiento para después terminar entendiendo lo que es un puntero. Así que bueno, esa es la definición. Lamentablemente no hay una definición más sencilla. Si hubiese una definición más sencilla, créanme que se los bueno, lo hubiese puesto en definición. Bueno, las características. Vamos a dejar el compuesto simple para después, porque es algo para discutir, algo que en final se discute mucho. Vamos a con las características. Tenemos que es homogénea y dinámica. ¿Por qué es homogénea? Al igual que los vectores, es homogénea porque los valores a representar en una lista, cada nodo, es del mismo tipo. Siempre son del mismo tipo. Siempre. ¿Sí? Para el que conozca, la lista tiene un nodo. Todas las listas están compuestas por nodos. Y todos los nodos son iguales. Tienen un dato que siempre va a ser el mismo dato que va a usar el siguiente nodo. Por ahí, obviamente, como los vectores, cambia el valor del nodo ese, del dato del nodo ese. Pero a fin de cuentas, los valores son los mismos siempre. No es que en un nodo podemos guardar enteros y en otro nodo podemos guardar manzanas y en otro podemos guardar números, no. O sea, en todos guardamos números, en todos guardamos strings, en todos guardamos reales, pero siempre guardamos lo mismo.
Y es dinámica porque, bueno, tenemos esto de que, a diferencia de los vectores, que una vez compilado el programa tenemos la cantidad de espacios, la memoria reservada, en listas es dinámica porque una vez se compila el programa, aún no tenemos l- la dimensión que va a ocupar en memoria. Entonces, qué hacen las listas? ¿Por qué son beneficiosas en ese sentido? Porque, bueno, mientras se va ejecutando el programa, a medida que nosotros lo necesitemos, vamos creando nodos y los vamos insertando en la lista. Por eso es que es bajo demanda, porque la lista va creciendo tanto como nosotros necesitemos que crezca. Y obviamente con las limitaciones del hardware, eso siempre lo vamos a tener en cuenta. Pero bueno, hoy por hoy podemos hacer listas de millones de elementos porque tenemos recursos casi limitados para programas tan sencillos como estos. Capaz que en la época de antes sí era más meticuloso el hecho de usar listas, pero bueno, hoy por hoy con las computadoras que tenemos no es tanta o sea, realmente no sentimos el peso de trabajar con listas. Así que bueno, es bajo demanda por esto mismo, que es dinámica porque va creciendo tanto lo vamos necesitando. Em, y bueno, esto de que es compuesto simple siempre es un tema a discutir, porque no sé si alguno acá ha leído la bibliografía, disculpen, ahí se me traba la lengua cuando quiero decir la palabra, bibliografía de KDP, que hay un libro que es Algoritmos y Programas. Creo que justo hoy lo estaba leyendo porque es muy bueno. Lo tienen en la página de Franja Morada, tipo en el Google Drive de la Franja Morada, tienen todo el libro. Este libro que es en el que se basa toda la materia, algoritmos, datos y programas con aplicaciones en Pascal, Delphi y Visual DaVinci. Obviamente nosotros usamos Pascal nomás y casi todos los ejemplos están en Pascal, pero bueno, antes supongo que se usaba Delphi y Visual. Esto es de la materia, de la cátedra, de la UNLP. Es muy buen libro, se los recomiendo realmente. O sea, para entender la materia, creo que si me lo hubiesen presentado en su momento no lo hubiese entendido, pero bueno, después hoy por hoy leyéndolo, bueno, lo entiendo y creo que se los recomiendo. Si le quieren echar un vistazo, tiene todo lo que dan en KDP y todo lo que van a dar en taller de programación. Por ejemplo, vamos, un ejemplito, tipos de datos, todo representado en Pascal. Es muy buen libro, ahora si quieren les paso el link. Y bueno, tienen recursividad que lo van a ver en taller de programación. Bueno, pero tienen listas, hablan de listas en una parte. Ahora no tengo, creo que es por acá está, por acá está. Hablan de listas, vectores, como ustedes se lo enseñan en KDP, bueno, acá está todo más profundo, por ahí capaz necesitan una explicación más profunda de funcionan. Pero bueno, esto de compuesto simple es todo un tema a discutir, porque en el libro este lo busqué, lo busqué y lo busqué y lo busqué, y no te dice si una lista es compuesto simple. ¿Por qué a discutir? Porque por ahí les ha pasado o escucharon en algún momento que algún profesor o profesora dijo, las funciones pueden devolver datos de tipo puntero, y hay unos que te dicen que sí, otros te dicen que no, y ahí empieza el debate, ¿no? De sí, ¿por qué esto? No, ¿por qué lo otro? O te dicen, una función puede devolver un tipo de lista. Y ahí también vuelta arranca el debate. No, sí, porque es esto, no, porque es lo otro. Bueno, esto va a discutir. Si bien se puede definir como compuesta, porque una lista en general tiene 0, 1, varios elementos, como un vector. Ahora, el tipo que representa la lista, que es un puntero, es de tipo simple. ¿Sí? O sea, las listas son de tipos punteros. O sea, siempre tienen, o sea, la lista está compuesta de punteros que apuntan al siguiente, que apuntan al siguiente, que apuntan al siguiente, o sea, en posiciones de memoria. Entonces, esto es todo un tema a discutir, pero bueno, supongo que si lo tienen como, o sea, si en la teoría dice que es compuesta, pónganla como que es compuesta. Si dice que es simple, pónganlo que es simple. Creo que es compuesta en realidad por el mero hecho de que, bueno, es una, o sea, es una estructura de datos que tiene eh, muchos elementos, entonces supongo que, o sea, yo lo considero compuesta. Ahora, un puntero es simple, o sea, es un tipo de dato simple. Así que si en algún momento les preguntan, las listas son compuestas, los punteros son simples. Pero viene después la pregunta de, bueno, pero si las listas son de tipo puntero, entonces ¿es simple o compuesta? Bueno, es un debate.
Por eso el libro no lo dice, ese libro es en realidad en el que se basa KDP, porque antes KDP y taller de programación estaban unificadas, y no especifica, no te dice como, hey, listas son compuestas. A ver, como les digo, por definición se entiende que son compuestas, pero el puntero es de tipo simple, ¿sí? Entonces, ustedes cuando se crucen un profesor y tengan esta duda, pregúntenles, porque se suele preguntar mucho en finales esto, si una función puede volver un tipo de lista, un tipo puntero, y créanme que más de uno pisa el palito, o sea, es así, porque suele confundir mucho, así que yo les recomiendo que la próxima vez que vean un profesor de la materia, díganle, che, profe, una pregunta, ¿las listas son de tipo compuesto o simple? Obviamente yo creo que la definición va a ser, o sea, les van a decir, es compuesta. Pero bueno, por ahí les dicen, bueno, la lista es compuesta, pero los punteros son simples. Y bueno, ahí entra el debate. Pero bueno, cosas de KDP, cosas de la programación, supongo. Pero bueno, para mí listas es compuesta. Después, por la definición de estructura de datos. Después un puntero es simple. Ya ahí entra el debate de, bueno, cómo la quieran definir. Pero para mí es compuesta. Y creo que es compuesta como lo define la profesora, lo definen en la teoría de la materia. Eh, Ahora, vamos a ver cómo se declara una lista. En este caso, hice una lista de enteros, bastante sencillo, porque queremos creo, hacer una lista de números nomás. Y fijémonos que la lista de enteros es de tipo puntero a nodo. Esta cosita de acá es la que define que esto es un puntero. ¿Sí? Se dice carrot cake, creo que se dice carrot cake en inglés. Eh, Esto define que lo que sigue es un puntero, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes dicen, che, pero no es un registro, es compuesto. Bueno, pero el puntero es simple, es un tipo dato simple. Por eso les digo, ahí empieza la dicotomía. Bien. eh, entonces, es un puntero a nodo. ¿Qué es nodo? Bueno, nodo es un registro. ¿Y qué tiene el registro? Un dato, que es de tipo entero, y un siguiente, que es de tipo lista de enteros. Acá es donde entra la duda, che, pero ¿por qué siguiente es lista de enteros? Si lista de enteros, bueno, si lo leemos y tratamos de comprenderlo, vemos que nodo es un registro que tiene un dato de tipo entero y un siguiente que es de lista enteros. Lista enteros, ¿qué es? Es un puntero a nodo. Así que la lista, en un principio, va a estar, o sea, una lista es o sea, en general, primero va a empezar como nada, como nil, como ustedes lo definen siempre como nil. Pero cuando nosotros hacemos un new, generamos un nodo que tiene un dato y un siguiente, ¿sí? El siguiente casi, o sea, siempre va a ser nil y el dato le ponemos un valor que nosotros creamos, o sea, por ejemplo el 4. Ahora lo vamos a ver bien en un ejemplo, pero bueno. eh, entonces, o sea, los elementos de la lista son nodos, ¿sí? Suele confundir mucho esto del siguiente es de lista de enteros, pero bueno, es así como funciona, ¿sí? Porque esto es un nodo, o sea, al final, ¿qué es lista de enteros? Bueno, es un nodo. Bueno, entonces, siguiente es un nodo. Es lo que suele como confundir un poco en principio de por qué lista de enteros acá dice que es un nodo y el siguiente también es una lista de enteros, pero bueno, por ahí si alguien tuvo esa duda es por esto, porque lista de enteros que al final, si te lo pones a leer, es un nodo. Entonces la lista empieza siendo un nodo y después tiene otro nodo, después tiene otro nodo, después tiene otro nodo, otro nodo, y se van conectando, todos esos nodos se van conectando. Bueno, este es el dato del nodo, creo que lo acabo de decir recién, y este es el siguiente nodo de la lista. Ahora vamos a ver bien eso en definición, no se preocupen. Hay un ejemplito, un dibujito muy bueno. Definimos lista de enteros es de tipo lista de enteros. Y lista de enteros es igual a nil. ¿Sí? En una primera instancia, siempre que trabajen con listas, inicialícenlo en nil. No lo inicializan en nil, pasan cosas malas. Cuando nosotros vamos a generar un nuevo nodo, decimos new y le pasamos la variable de la lista. En este caso, lista de enteros. ¿Esto qué hace? Esto nos da una posición en memoria. Hace que en lista de enteros se guarde una posición en memoria. ¿Sí? Como en nil es nada, nil es nada, vacío, no existe. O sea, no, es difícil la definición de nil, pero bueno, hay profesores que dicen nada, nulo, no existe, hay otros que dicen
es vacío. Bueno, ahí van a tener profesores durante toda la carrera que como que discuten esta definición de nil, nulo, de null. em, pero bueno, en mi definición, nil es nada, vacío, no existe, o sea, nada, nada, no sé cómo explicarla, nada, es nada. Entonces, cuando decimos new lista de enteros, en vez de ser nada, ahora pasa a ser una posición en memoria. Por ejemplo, la posición 0000000, una posición de memoria, digamos. Obviamente las posiciones de memoria no se miden así, pero bueno, digamos que es una posición de memoria cualquiera que esté libre. Y después accedemos. Lista de punteros, accedo a esa posición de memoria, quiero ir a esa posición de memoria y entrar al campo dato. Y le quiero guardar el número 8. Y la lista de enteros, en el campo siguiente le quiero poner el nil. ¿Sí? Porque esta lista de enteros va a tener solo un nodo, un solo nodo va a tener. Un nodo que tenga el valor 8 y no tenga valor siguiente. O sea que lo pongo en nil. Entonces, esta lista de enteros que va a tener, o sea, que va a ser es una lista con un solo nodo. Parece un trabalengua, yo sé que parece un trabalengua, es odioso entender listas en primera instancia, pero bueno, ahora vamos a ver un dibujito y vamos a ver si la podemos terminar de entender o redondear. ¿Cómo se ve en memoria? Mentira, si no se ve en memoria, pero bueno, le puse así el título porque me gustaba. Tenemos un puntero inicial, ¿sí? El puntero inicial, por ejemplo, digamos que es este, lista de enteros. Este va a ser el puntero inicial, que apunta a un nodo. ¿Bien? ¿Un nodo qué sería? Es esto, lo que yo les mostré recién. Dato, y en esta cajita acá está el siguiente. En dato, ¿qué guardamos? El valor que queremos, por ejemplo, un 8. Acá estaría el 8. Y en el campo siguiente tenemos la siguiente posición en memoria donde está el siguiente nodo, ¿sí? O sea, en dato tenemos el valor y en el campo siguiente, que es este cuadrito chiquito de acá, tenemos la posición de memoria del siguiente nodo. Muchas veces este nodo va a estar en nil, por ende no existe. Por ejemplo, si vamos al último caso, o sea, al último elemento de esta lista, al último nodo de esta lista, vemos que tenemos el dato y en el campo siguiente, o sea, donde está el cuadrito este chiquito, dice nil. Bueno, nil significa que no hay más nada, que ahí termina, que no existen más elementos en la lista, más nodos en la lista. Entonces, cuando recorremos, por ejemplo, hacen un recorrido de lista, ¿qué están haciendo? Bueno, arrancan con un punto inicial, van al primer dato, ¿sí? Es lo mismo que hacen acá. Lista de enteros, van al campo, por ejemplo, acá leen el 8 y pasan al siguiente, ¿no? Como hacen en el while. L es dos puntos igual a L punto siguiente. Se van acá. Leen el dato, L es dos puntos igual a... Se van acá. L, el siguiente campo, nil. Listo, terminamos la ejecución. Eso es lo que hace un recorrer lista, básicamente, ¿no? No hay mucho más misterio. Yo sé que a mí me costó mucho entender listas cuando recién me lo habían enseñado, pero bueno, como yo lo aprendí, que se me hizo mucho más sencillo aprenderlo, eh, es haciendo dibujitos. O sea, literalmente, agarras una hoja, haces cuadraditos y flechitas. Cuadraditos y flechitas. Por ahí me van a decir, nada, pero eso es una boludez. Bueno, a mí me sirvió, realmente, me sirvió mucho. Está bien, capaz que todavía te siguen quedando conceptos en el aire, pero esos conceptos los vas cerrando durante toda la carrera. Lamentablemente, si les puedo decir, después de esta clase van a entender todo, no, no van a entender todo. Les estaría mintiendo, porque es imposible entender todo con una sola clase, con muy poca práctica. Con la práctica, eventualmente van a terminar de entender todos los conceptos, y hay conceptos que yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo, eh, haciendo proyectos personales, con la facultad. eh, Siempre vas aprendiendo o terminando de cerrar conceptos o trayendo conceptos viejos a cosas actuales. Entonces, yo sé que por ahí les cuesta entender listas ahora, hagan dibujitos para por lo menos entender cómo se representan gráficamente, aunque o sea, internamente no pasa esto, no es que la memoria hay flechitas acá que andan y todo es colores y arcoíris, tipo, eh, no creo que así no era la definición, así no era el refrán, pero bueno, cuestión que entiendan lo que voy. Eh, Internamente pasan otras cosas, son posiciones de memoria que se van escribiendo, que te van diciendo, bueno, o sea, van compartiendo elementos, datos. Entonces, como les digo, para entender, traten de hacer dibujitos para que entiendan en una primera instancia cómo funciona.
capaz que lo terminan de entender en taller de programación, capaz lo terminan de entender en el segundo año. Pero bueno, créanme que si hoy no lo entienden, no se preocupen, es normal, lo van a terminar entendiendo en algún momento de la carrera o momento. En algún momento. Sí, ahí lo repito. Lista de enteros. Nosotros ya acá en New Lista de enteros, vamos a hacer si quieren, lo hacemos con un dibujito, hacemos una flechita así se entiende más. Hacemos así, tuki. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es en lista de enteros, en lista de enteros, me manda al lado del teclado, no sé qué le pasa. Lista de enteros es igual, digámosle que es igual a 0xffff2, 2a. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Representación. Cuando hago new lista de enteros, lo que lo que se guarda en lista de enteros es una posición de memoria. ¿Sí? Entonces, cuando digo lista de enteros en su campo, o sea, anda a la posición que está guardada en lista de enteros. Con el puntero le digo eso, anda a la posición esa de memoria. Entonces, va a ir a la posición 0xFFF2A de la memoria. Y en su campo dato, guardame el 8. Bueno, esto en la posición esta seguramente va a haber algún tipo de forma que representa los registros y va a guardar el 8. Y en lista de enteros, andar a la lista de enteros en la posición 0xFFF2A y en su campo siguiente poneme nil. Entonces hace eso. Va a esta posición. Cuando es nil, como les digo, lista de enteros, cuando es nil no es nada, no hay ninguna posición de memoria, no es nada, o sea, es algo que no existe, no hay nada ahí. Cuando hacemos new lista de enteros, en lista de enteros se guarda una posición libre en memoria, ¿sí? O sea, no sé, sea cual sea, obviamente yo como les digo, no deberían saber, porque son cosas que hace internamente el lenguaje, no deberían modificarlo si existe la posibilidad. O sea, si un día le dicen, miren, ¿saben? Aprendí un truquito de cómo modificar una posición de memoria de una lista. No lo hagan, porque van a romper todo. Se van a quemar la computadora. Y esta debería ser la forma en que lo deberían de entender, ¿no? Que cuando ustedes hacen new lista de enteros, en lista de enteros se guarda una posición de memoria disponible. Y después acceden a esa posición de memoria. Le dicen lista de enteros, anda a esa posición de memoria y en el campo dato poneme el 8. Anda a la lista de enteros, anda a la posición de memoria que está en lista de enteros y en el campo siguiente poneme el valor nil. Hace eso básicamente. Entonces va a la posición 0xff2a de la memoria y le ponen en el campo dato el 8. Entonces es dinámico. Esto es lo que hace el dinamismo, que como nosotros no tenemos que saber a qué posición de memoria, obviamente esto es un poco de abstracción, ¿no? Tipo, nosotros no tenemos que saber a qué posición de memoria estamos accediendo, no tenemos que saber eh, explícitamente qué estamos haciendo internamente, porque capaz que nosotros acá tenemos una forma de ver, o sea, esto nos explica cómo vemos, o sea, cómo tenemos que programar. Ahora, internamente lo que hace Pascal, no sabemos nosotros, capaz que Pascal, eh, no sé, no sabemos, ¿entiendes? Eso es algo que deberían de entender desde ahora en la carrera, de que nosotros estamos accediendo a una función new que no sabemos lo que hace y le pasamos una variable de lista enteros que es un puntero. Bueno, lo que haga internamente a nosotros no nos importa. Nosotros tampoco tendríamos que saber si accede a la memoria, a qué parte de la memoria accede. Esas cosas a nosotros no nos interesan. A nosotros lo único que necesitamos es que nos dé una posición de memoria válida. ¿Sí? Eso es algo que lo van a ver durante toda la carrera, y es lo lindo de la programación, que muchas veces las soluciones que nosotros vamos a utilizar son también soluciones de otras personas que las hicieron así para que nosotros estemos más cómodos a la hora de hacerlo. Porque imagínense que nosotros tengamos que acceder a la memoria, nosotros manualmente acceder a la memoria y digamos, bueno, esta memoria no puedo acceder porque está algo de Windows, no, esta no puedo acceder porque tiene algo escrito, esta tampoco, y a ir buscando posiciones de memoria y decir, bueno, agarra esta posición de memoria y que no me la use más nadie porque me la llegan a pisar con otro dato, me vuelvo loco. Entonces, internamente, Pascal, de alguna forma, te consigue una posición de memoria y te la guarda en lista de enteros.
Y bueno, vos después mediante el puntero podés acceder a esa posición de memoria y modificar los valores que tiene adentro. Si ustedes, por ejemplo, no hicieran esto, no pusieran este carrot key, lo que va a pasar es que les va a dar error, porque están accediendo a algo inválido, porque esto es un registro, o sea, tiene sentido que sea un registro cuando tiene eh, el carrot este. Si ustedes no le ponen en este carrot, no es un registro, es una posición de memoria. Entonces, y en una posición de memoria no tiene el campo dato. ¿Se entiende? Así que, bueno, eso sería como la explicación. Eh, Cosas interesantes de la programación, ¿no? Tipo de esto de nada, que ustedes no saben lo que hacen y bueno, eso lo hace internamente Pascal y les da a ustedes la solución, les da la respuesta. Así que bueno, fundamental, nunca se olviden de esto para acceder al registro, por ejemplo. Porque si no hacen esto, ustedes están accediendo a una posición de memoria. Imagínense, acceden a la 0xff2a punto dato y esto revienta porque dice, che, pero estos son números, es un string, no es no es un registro. Bueno, tiene sentido que sea un registro cuando ponen esto, porque ahí sí está accediendo a la posición de memoria y se fija lo que hay en esa posición de memoria. Ah, hay un registro, buenísimo, listo. Entonces accede al punto dato si existe. Ah, sí existe, bueno, pongo el 8. Así sería como la lógica, ¿no? Pensándolo de una forma más terrenal de cómo haría las cosas. Obviamente, internamente no sé lo que hace. O sea, nadie sabe, ni yo, ni los profesores, ni nadie. Cada lenguaje es diferente y cada lenguaje hace el manejo de memoria a su conveniencia y como lo haya hecho el programador, el que diseñó el lenguaje. Así que bueno, esas serían las últimas dos líneas. Hay algo que quieren, que no quedó claro, que estén que les explique de nuevo? Es algo, lo que sea. O sea, si hay algo que no entendieron cómo lo definís, si quieren que vuelva para atrás, vuelvo para atrás, no hay problema. O sea, realmente, eh, bueno, vamos a seguir avanzando entonces. No, esto no, acá. Bien. ¿Cómo se carga una lista? No vamos a ver los algoritmos, pero les voy a explicar cuáles son y cuándo deberíamos elegir cada una. Existen tres algoritmos para cargar una lista. Está el insertar adelante, el insertar atrás y el insertar ordenado. ¿Cuándo elegimos cada una? Bueno, depende. Depende totalmente del enunciado. Eh, Cuando a nosotros en el enunciado nos digan que la información que tenemos que ingresar tiene que estar ordenada, obviamente vamos a utilizar un insertar ordenado. De nada vale que a nosotros nos digan la información tiene que estar ordenada y hagamos un agregar atrás, porque si la información tiene que estar ordenada, no podemos hacer un agregar atrás o un agregar adelante. Tenemos que sí o sí aplicar el algoritmo de insertar ordenado. Si a nosotros nos dicen la información ya viene ordenada, hacemos un insertar atrás, porque si ya me la están dando ordenada, hago un insertar atrás y listo, ya está, me quedo tranquilo. Y si ahora dicen cargar una lista de empleados hasta que se lea el -1, bueno, si no nos especifican ni el ordenamiento, no nos especifica cómo es la información, nada, simplemente hacemos un insertar adelante, porque a fines de practicismo, por así decirlo, o bueno, si quieren usar la palabra pragmatismo, un insertar adelante es el más sencillo de todos, es el que menos tiempo nos lleva, son creo 4 líneas de código y todos felices y hace lo que tiene que hacer. Usen el insertar atrás y el insertar ordenados cuando por enunciado se los trate de... O sea, o sea, si el enunciado les da a entender eso. Porque, como les dije, si les dice que la información tiene que estar ordenada y no viene ordenada, bueno, hago un insertar ordenado. Si me dicen la información ya viene ordenada, bueno, hago un insertar atrás. Y si me dice que, o sea, no me dice nada, o sea, me dice carga una lista, bueno, te pongo un insertar adelante porque no me estás pidiendo nada, o sea, no tengo ninguna condición que me diga a mí lo que tengo que hacer.
Entonces traten siempre de tener esa idea en la cabeza, para que les tome menos tiempo hacer un parcial y para que les tome menos tiempo pensar en una solución. Traten de siempre amoldarse a lo que dice el enunciado. Y también, si el enunciado no les dice, o sea, si el enunciado les dice, cargue una lista con empleados hasta leer el valor -1, no hagan un insertar ordenado. Yo sé que para decir, bueno, se hace el insertar ordenado, lo hago. Es válido, pero es poco práctico. Si ustedes nos le dicen que tenga un ordenamiento o algo, hagan un insertar adelante. No hagan un insertar ordenado si no les dan como precondición de que el- la lista tiene que estar ordenada. Porque bueno, esto también es un poco de lo que buscan en la cátedra, ¿no? De que no, o sea, de que se use lo correcto en el momento que se necesite. Porque si ustedes van a, o sea, yo sé que, o sea, ustedes quieren demostrar que saben, está perfecto, pueden demostrar que saben, pero demuestren que saben haciendo las cosas bien y no agregando código, exacto, haciendo código de más, porque eso ya es, no está mal, no está para nada mal, como les digo, es en algunas situaciones beneficioso, pero traten de siempre amoldarse a los que diga el ejercicio. No quieran hacer de más y no hagan de menos, nunca, porque hacer de más significa hacer código de más y no están haciendo lo que le está pidiendo, y hacer de menos es hacer las cosas mal. Así que traten de siempre hacer lo justo y lo necesario que estén solicitando. Ahora en la siguiente clase vamos a ver cómo se hace el insertar ordenado, cómo se hace el insertar atrás, el insertar adelante. Yo lo que espero, obviamente, que para el que todavía no sabe de estructuras de datos, o sea, que está todavía con dudas, que estudie bien hasta el día o sea, hasta el día que veamos algoritmos, porque es importante que, o sea, yo les puedo venir y explicar todo, porque lo estoy haciendo, yo puedo explicarles todo, pero también va en uno mismo, ¿sí? O sea, hacer. eh, la próxima clase la vamos a hacer el miércoles, si se puede. El miércoles porque es mitad de semana y les queda 2 días para estudiar. Eh, sí, el sábado que viene el parcial, sí. Traten de estudiar, traten de repasar estas cosas. Por más que digan no las entiendo, hagan, porque al final es hacer esto, ¿sí? No es que hasta el que no sabía nada tuvo que hacer y hasta el que hoy le toca hacer le toca rendir el parcial del sábado también le toca hacer. O sea, en cualquier punto de la historia, el que sabe, hoy el que sabe más, en algún momento tuvo que hacer, hacer y hacer. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero no significa que no puedan llegar todos al mismo resultado. Así que yo espero que para el miércoles, es- o sea, el tema de estructura de datos, tratemos de tocarlo lo menos posible y pasemos a los algoritmos y cómo trabajar con algoritmos sobre las estructuras de datos que ya expliqué hoy. Así nos hace tediosa la clase, porque obviamente si tengo que explicar de vuelta esto el miércoles, yo sé que más de uno se va a querer eh, ir, así que eh, traten de, si les quedan dudas, sigan practicando. Y el miércoles cuando veamos algoritmos, por ahí como lo explico, les termina de cerrar, por ahí les deja más dudas, esperemos que no, pero bueno. Eh, Les recomiendo eso. Así el miércoles estamos más tranquilos y vemos algoritmos nomás. Y no tenemos que de vuelta volver a caer en estructuras. Bueno, y por último, ya esta es la última diapositiva, ya se pueden ir ahora después de esta diapositiva, creo, ¿no? Sí. ¿Cuándo utilizamos una lista? La lista la utilizaremos cuando no sepamos de antemano la cantidad de elementos a representar. Por ejemplo, cargar los empleados hasta que es la típica, eh, como el típico enunciado de parcial que eh, les hacen hacer siempre, tipo, no les dicen cuántos empleados van a cargar, cuántas cosas van a cargar, simplemente les dicen, che, mira, nosotros estamos en este problema, fíjate cuál es la estructura de datos adecuada, siempre te ponen lo mismo. Utilice la estructura de datos adecuada. Cuando no sepan de antemano la cantidad de elementos a representar, usen listas. Cuando sepan de antemano la cantidad de elementos que van a representar, usen vectores. Es fundamental entender esto porque una lista y un vector no es lo mismo, ya lo charlamos recién. Una lista es dinámica, un vector es estático. Si bien los demás comparten, ambos son compuestos.
Por ahí hay alguno que me dirá que es simple la lista, pero bueno, ya eso es un tema de debate. Eh, Comparten similitudes. La gran diferencia radica en que uno es dinámico y otro es estático. Si ustedes le dicen o sea, cargar empleados hasta que se lea al menos uno y hacen un vector, dicen, no, bueno, un vector de 500 total, en algún momento van a dejar de cargar empleados. Bueno, y si hay 700 empleados y ustedes dicen un vector de 500, está mal. Si hacen un vector de 1000, dicen, bueno, más de 1000 empleados no pueden haber, está mal, porque imagínate que hay 1200 empleados. O caso contrario, hay 500 empleados y hiciste un vector de 1000 porque dijiste, bueno, más de 1000 no se pueden cargar. O sea, más de 1000 empleados no van a haber. Bueno, te quedan 500 posiciones de memoria ocupadas que no las vas a utilizar para nada. Entonces está mal, la solución final está mal. Por ende, creo que esto es obvio igualmente, yo lo digo a modo de chiste. O sea, usen listas cuando se los pidan y vectores cuando se los pidan. Mismo si les dicen hay 500 empleados, hagan vectores. También si les dicen hay 500 empleados, pero no se va a llenar la lista. O sea, el vector no se llena, tipo, te dicen hasta leer el menos uno, que capaz lo vieron en algún momento. Bueno, ahí tienen que trabajar con dimensión lógica y dimensión física. Si saben que van a haber 500, pero que por ahí no se van a llenar, porque les dice en el enunciado, usen vectores también, porque ya saben que son 500 como máximo. Y por eso está la dimensión lógica y la dimensión física. Cuando estemos en el parcial tenemos dos opciones, vectores. Respondiendo a lo de Gabriel, cuando esté en el parcial, normalmente suelen tener dos opciones. O sea, dos opciones, no sé si te referís en cuanto a todo el enunciado. Por ahí todo el enunciado te pide en algún momento hacer vectores. O sea, por ejemplo, un vector contador. Lo que se suele dar mucho, o sea, por lo menos en los parciales que yo he visto, no te puedo decir lo que va a pasar el sábado, pero lo que he visto por lo menos hasta ahora es que si trabajas con listas, es muy poco probable que haya vectores. Y si trabajas con vectores, es muy poco probable que haya listas. Normalmente o trabajas con uno o trabajas con la otra, no trabajas con las dos juntas en un mismo parcial. Pero puede darse el caso, o sea, se puede dar el caso, por ejemplo, de que trabajes con listas y necesites hacer un vector contador. Está bien, es un vector contador, es sencillo de hacer, no es como que estás trabajando con vector contador en cuanto a carga de empleados. Lo que quiero decir es que normalmente son esas dos opciones, o sea, o son listas o vectores, no hay otro tipo, o sea, otra estructura que te pidan usar. Obviamente, el registro va a estar siempre, o sea, el registro sí, porque estás representando información. Pero sí, siempre va a ser vectores o listas. No hay otro tipo de estructura de datos que le hayan enseñado hasta ahora, así que son esas dos estructuras de datos. Pero bueno, estudien las dos, obvio. No se queden con una sola, porque son muy importantes las dos para en KDP y para el futuro en el mundo como programadores. Una Em, pregunta que no me quedó claro. Entonces, o solamente toman lista o solamente toman vector, pero es más probable que tomen lista, solo lista. a ver, normalmente o sea, lo que se suele ver son parciales con o listas o vector, o sea, con listas más que, o sea, últimamente se ven mucho más listas porque las listas tienden a ser más complicadas y suelen trabajar con listas los parciales. Pero te pueden tomar las dos cosas. O sea, te pueden tomar una lista para cargar empleados y un vector contador para algo en especial. ¿Sí? No quiero decir que solamente te van a tomar listas o vectores, porque te pueden tomar las dos cosas juntas. Pero bueno, sí hacen mucho énfasis, que capaz lo que tengan que practicar más son listas, porque en los parciales se suele hacer mucho énfasis en las listas. Obviamente, como les digo, estudian todo, pero los parciales normalmente son más lista que vectores. Por ahí en un parcial te dicen cargar empleados en una lista y tiene que estar ordenado. Bueno, entonces tienes que hacer un insertar ordenado en listas. Y después te dice, bueno, por cada turno decir cuál fue el turno con más empleados, ponele. Entonces ahí vas a tener que trabajar con un vector contador. Pero, pero bueno, eso depende en realidad. Eso depende mucho del enunciado y de lo que les pidan. Estudien las dos cosas. Yo les recomiendo eso.
pero hagan mucho énfasis en listas porque listas es lo que más se suele tomar. Por ejemplo, el insertar ordenado lo suelen pedir, el agregar atrás, bueno, agregar adelante, así que eso estudienlo mucho. Repito, no dejen nada de lado, estudien listas y vectores, pero hagan mucho énfasis en las listas. Porque suele venir más. No digo que el parcial del domingo van a ser listas, ¿eh? O sea, capaz que por ahí les toman vectores, y bueno, yo no quiero tener nada que ver en eso. Pero como les digo, estudien las dos cosas, pero hagan énfasis, por ejemplo, en el insertar ordenado, porque tiende a pedirse más en parciales un insertar ordenado que un, no sé, que recorrer un vector. Cuando piden hacer una lista nueva con determinados elementos de una lista ya creada, ¿tengo que crear un registro nuevo para esa nueva lista? Depende, depende. Creo que el otro día, Juan, hicimos un parcial justamente con eso. Y por las últimas dos clases hicimos parciales con eso. Bueno, ya tengo una lista, me piden de esa lista que ya tengo, eh, o sea, crear una lista nueva con elementos que ya tengo de esa lista que ya está creada. Eso lo hicimos justamente en las dos últimas clases, no, en la última, no, en la primera clase que tuvieron conmigo. Lo hicimos, eso. Lo que haces ahí en ese caso depende del registro. O sea, si te dicen, tenés una lista de alumnos y tenés que hacer una nueva lista de alumnos con los alumnos que tengan nota mayor a 8, por ejemplo, lo que haces es agarrar de la lista esa vieja que tenías, esa lista que tenés que recorrer para encontrar los alumnos con mayor nota que 8, la vas recorriendo, encontrás un alumno que tiene la nota mayor a 8, te guardás ese alumno en un registro, o sea, te agarrás ese registro de ese alumno y se lo pasás a la nueva lista. Depende del parcial, ¿no? Obvio. Yo si querés ahora, Juan, te paso la diapositiva con ese ejercicio hecho. Y ahí vas a tener la explicación justamente de ese problema que suele aparecer en parciales. No te preocupes, ahora te lo paso, no sé si te puedo pasar el privado. Ah, sí, ahora te lo paso el privado. Sí, vector contador es muy importante. Contador es muy importante porque, como les dije recién, eh, hagan todo, o sea, traten o sea, no les digo que lo hagan porque obviamente es tedioso, pero si tienen un ratito, hagan o sea, hagan un... Sí, sí, ahora es más, lo voy a mandar al mensaje, o sea, en general acá. Em, Respondiendo a vos, Román, fíjate, agarra un ejercicio donde hayas hecho vector contador y no uses vector contador, hacelo con variables nomás. Vas a notar la gran diferencia que tiene el código entre usar variables y vector contador. Porque acuérdate que una variable, al final del día, o sea, una variable y un vector, en términos, son lo mismo. Ambas almacenan información. La variable almacena información, un solo valor, y el vector puede almacenar n valores. ¿Sí? Pero no dejan de hacer más de lo mismo, ¿sí? En una variable guardas un valor, en un vector contador guardas n valores, y si estás contando con una variable, siempre la inicializas en cero a la variable, porque imagínate que tengas basura en esa variable. Estarías, por ejemplo, a la variable le querés sumar uno, y después querés sumarle otro más. Y si no le inicializas en cero, puede tener cualquier otro número, porque no sabes que, o sea, como puede haber basura. Y lo mismo con los vectores. Cuando vos vas a usar un vector contador, necesitas inicializarlo porque puede haber basura. Como te digo, agarra un ejercicio que ya hayas hecho con vector contador y usa variables nomás. Saca el vector contador y vas a ver que lo importante que son los vectores contadores y por qué los usamos. Porque por ello te doy la definición o sea, o sea, te digo por qué usan vector contador, pero vas a ver que haciéndolo vos vas a decir, ah, mira, che, por esto. Claro, porque si no, se me va la vida haciendo todas las variables con las que tengo que contar. Es como una práctica, o sea, si querés hacerlo, si no, si ya sabes por qué, bueno, no lo hagas, pero bueno, eso. Bueno, les voy a pasar entonces, chat de grupo de reunión, creo que es ese. Ah, sí, igual lo están viendo acá. Esta clase, pues se la voy a mandar a Gian, clase de hoy, esta creo que es, no, esta es la clase de la anterior clase. Esta sería la clase que hicimos este ejercicio. Hay muchas cosas que no le tienen que prestar atención, o sea, yo les voy a pasar toda la clase, obviamente, no toda la clase. Después ustedes si quieren leer esta información que no es necesaria, pero bueno, acá justamente trabajamos esto, de que
Realizar un módulo que reciba la información de los alumnos y retorne una nueva estructura de datos que contenga solo aquellos alumnos que podrán rendir el parcial. Eh, no sabría decirte, fue hace mucho esa clase. Pero bueno, se los voy a mandar, ustedes la pueden ver, igualmente está explicado. Esto igualmente yo lo que hago es, las clases lo que hago es esto, ir separando paso por paso, leyendo paso por paso, viendo por qué hacer cada solución. Esto lo voy a borrar porque esto confundió a muchos chicos. Eh, Así que por ahí les sirve eso, tipo, lo van a ir viendo parte por parte. Hago ejemplitos, todo, para que también, para que no se confundan. Así que bueno, se lo voy a pasar acá al grupo, al chat. Déjenme un cachito que compartir con otros usuarios. Me van a redoxear. Restringido, cualquiera que sea que tenga el vínculo. Copiar vínculo. Listo. Ahí está. Si quieren, creo que ahí está entrando. Sí, ahí lo pueden ver. Está todo acá, los temas de la clase. Y bueno, te aparezco yo ahí abajo. Sí. Así que esta clase no sabría decirte. Sí, no, sí, esta clase está grabando. Sí, 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 sí. Esta clase está grabando. Sí, sí. Después Gian solamente les pase al grupo de WhatsApp el. ¿Cómo se llama esto? Les pase la clase de hoy. Bueno, y otra cosa que les recomiendo antes ya de terminar la clase, ya no hay más nada, si alguien tiene una duda que la haga ahora, pero antes de terminar, les recomiendo que vengan acá a Centro de Apuntes, al primer año, y acá vayan a conceptos de algoritmos, datos y programas, en libros, se descarguen este libro de acá. Es muy buen libro realmente. Es la materia. Obviamente tienen, o sea, está también lo del canal en taller de programación. Hay cosas que tampoco van, o sea, y hay cosas que no van a ver. Por ejemplo, pi, las colas no van a ver, pero por ahí lo van a ver en bases de datos del año que viene. Em, pero bueno, este archivo es muy importante porque tienen básicamente todo lo que les explica la profesora, todo, o sea, literalmente todo, lo que yo le expliqué, pero detallado, tipo detallado a nivel que lo terminen de entender, con ejemplitos, con. Obviamente, igual yo les digo que el que hizo este código. Mamita, o sea, no podés ponerle A, B, bueno, delta, ponerle que sí, Z, o sea, está bien, igualmente esto sí está bien porque, bueno, este es un ejemplo de un matemática. Pero bueno, descárguenlo este libro, se los recomiendo, van a ver que tienen todo, vienen acá el índice y se fijan, no sé, tienen dudas con estructuras de control, van a estructuras de control, está todo explicado acá. Quieren saber tipo datos simples, vienen acá, esto si van a dar final les va a servir un montón, yo si lo hubiese tenido en su momento hubiese sido más feliz. Los procedimientos, tienen todo, todo. Obviamente hay cosas que no van a ver, recursividad no lo van a ver hasta el año hasta el semestre que viene, tienen concepto de eficiencia que se lo van a tomar en final. Eh, bueno, árboles y grafos no los van a ver en KDP, lo van a ver, grafos lo van a ver en segundo año recién, y árboles lo van a ver ahora ¿cómo se llama esto? En taller, y bueno, y algunas cosas más, pero bueno, como les digo, descárguenselo. Si tienen alguna duda, vengan a este libro, a este material, lean también la teoría de KDP y nos volvemos a ver el miércoles con, ¿cómo se llama esto? Con, voy a dejar de compartir pantalla porque ya se terminó eso. Nos vemos el miércoles ahí va, con, se me trabó la cabeza, con los algoritmos. Vamos a charlar sobre algoritmos y ya ahí para dar final y bueno, el domingo, el sábado cuando rindan, bueno, ya vayan con todo, por lo menos todo visto. Así que bueno, chicos, cuídense. Repasen, practiquen y bueno, van a ver que les va a salir todo. No, no, no tengan miedo y si no, se vuelve a intentar el siguiente semestre. Tampoco no se compliquen la vida. No se asusten. Siempre hay otra oportunidad. Así que nada, chicos, cuídense y nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Chao, nos vemos, Jen.